Mi nombre es Efraín Ramos Díaz, de la Universidad Tecnológica de Durango. Pertenezco a la carrera en Ingeniería en Energías Renovables. Hoy voy a hablar de la producción del bioetanol, de la clase de caracterización de los recursos energéticos. Tipos de biomasa. Hay 3 tipos de biomasa. Una es la natural, que abarca los bosques, árboles y matorrales, que son plantas de cultivo también. La otra es la residual, la que corresponde a los residuos de paja, aserrín, estiércol, residuos de mataderos y basuras urbanas. La biomasa seca y húmeda también es otra, que como su nombre lo dice, son dos en una, que se sacan de dos tipos de materias primas. Por eso se le llama biomasa seca y húmeda. La biomasa seca corresponde a la madera, leña, residuos forestales, restos de la industria maderera y del mueble. La biomasa húmeda corresponde a los residuos de las fabricaciones de aceites, lodos de depurados y purines. Bueno, aquí podemos ver la producción de bioetanol por el rendimiento de cultivo. Esto es muy importante, ver cuál de estos cultivos es el que nos puede rendir más frutos al momento de aprovechar las sustancias que nos pueden proveer estos cultivos. Entonces aquí el que podemos observar es que la caña de azúcar, que en este caso la producen mucho en Brasil por sus condiciones tropicales, les da un mejor aprovechamiento del rendimiento del suelo. Y el trigo, como se muestra que sería de Europa, en la parte de Europa, no les rinde tantos frutos, pero igual se puede utilizar para producir bioetanol. Entonces aquí tenemos un porcentaje del equilibrio de energía y emisiones de bioetanol, es decir, la relación de energía neta y el porcentaje de emisiones evitadas. Es decir, la caña de azúcar, la relación de neta de energía tiene de 9.3 y las emisiones evitadas tienen un 89, es decir, sí nos da un alto porcentaje de eficiencia en cuestiones de emisiones evitadas. Y también tenemos la del maíz, que es de 0.6 a 2 y está entre un 30 a un 38% de emisiones. El trigo también, pero en sí el que más sobresale es la caña de azúcar. Bueno, aquí tenemos también una producción de bioetanol en México, es decir, así como lo mostramos en la gráfica pasada, aquí vienen a partir vienen del año y el precio, es decir, el precio en el que se mantuvo en el 2002. Y esto es muy importante ver y analizar, porque en el 2002 estuvo a 31, en el 2007, o sea, pasaron 5 años y nada más subió aproximadamente 11 pesos. Después pasó un año y subió a 53, o sea, aumentaron 11 pesos, pero fue en un año, y me parece que fue porque ya empezó a haber más demanda y producción del mismo. Y para el 2010 subió 2 pesos y luego bajó 1 peso y luego bajó 3 centavos, y de ahí en adelante se ha mantenido o más bien ha empezado a bajar su precio. También tenemos una producción en México de las capacidades instaladas en toda la República, que aquí tenemos ejemplos de me parece que son los nombres de las plantas. Y por ejemplo tenemos la de Aaron Sainz, que su capacidad instalada es de 8.550.000, de producción de ciclo es de 4.948.000 y la capacidad utilizada es del 57.9%. Y al final tenemos que en total de capacidad instalada es de 89.250.000
También de la producción, el total es de 39.205.707 y la capacidad utilizada es del 43.9%. La descripción del cultivo y las condiciones ambientales, requerimientos nutrimentales para producir etanol es muy importante que tengamos claro, porque no podemos utilizar cualquier cultivo de caña, aunque no sean estos cultivos. Lo que tienen de especiales es que no están destinados para comercio o para la población para sustento, ¿no? Es decir, estos cultivos están especializados para utilizarse en el proceso del bioetanol. Y los siguientes requerimientos que tiene es que la caña de azúcar presenta requerimientos de fertilizantes mayor a la de cualquier otro cultivo. El cultivo de caña de azúcar prevalece en los países tropicales, por eso es que Brasil, en la gráfica pasada, tenía una gran producción de caña, ¿no? Por lo mismo de sus zonas tropicales. También son ricos en nitrógeno y potasio y níquel, aunque también emplean abundante agua para su crecimiento. Miden de 2 a 5 metros, contienen mucho follaje, almidón, el tronco es de 6 centímetros de diámetro, se puede crecer hasta 6 centímetros de diámetro. Y tenemos aquí lo que vendría siendo la familia de los azúcares, es decir, cultivos en los cuales se puede proveer las azúcares, que podría ser la caña de azúcar, la remolacha azucarera y la maleza que se forma en los cultivos. Aquí es muy importante destacar en qué zonas de nuestro país se cultivan estos, es decir, por ejemplo, en la biomasa producida de la remolacha es en Sonora y el municipio se llama Trincheras. Ahí en esa zona en específico es donde se encargan de producir la remolacha azucarera para ser utilizada mediante el proceso para producir bioetanol. Pero este no es del que nos vamos a basar tanto. Entonces aquí más bien sería de la caña de azúcar, que esta sí se ve que crece en más zonas, como mencionamos antes, en zonas tropicales. Y aquí tenemos que vendría siendo los estados como Campeche, Colima, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz. Y el total que tenemos es de 50.946.483 de producción cosechada. El equivalente en etanol de maleza, o sea, en metros cuadrados, equivalente en etanol en metros cuadrados, es de 422.856 metros cuadrados de etanol. El potencial energético en total que esto tiene, o sea, es decir, la producción de cosecha de todos estos es de 9.007, y eso es lo que produce todo México de maleza de caña de azúcar. Obviamente que si es maleza de caña de azúcar es porque ahí también crece la caña de azúcar. Entonces aquí vamos con la familia de los cereales. La parte de los cereales es mediante la fermentación de los azúcares del almidón. Entonces tenemos que en esta familia se sustrae principalmente del maíz, del trigo, de la cebada y del sorgo. En los países, en los estados donde se produce esto son los siguientes. Podemos ver que hay uno en Baja California y en las partes centrales del país. Y pues también, así como la caña de azúcar, se puede apreciar que son bastantes, ¿no? El de cebada, este es el del maíz. El del maíz básicamente puede crecer en cualquier parte, como se puede observar. Y el trigo también. El sorgo de grano, que también tiene una equivalencia similar a la del trigo.
Y vamos con la parte de las celulosas, que vendría siendo de madera y residuos de podas, que esto es básicamente es ecológico porque se talan partes de bosques para poder producirla, pero se deforesta, se cortan los árboles de manera en que no se pueda terminar el bosque. Es decir, cuando se cortan algunas partes de árboles, una zona, cuando se talan alguna zona de ese bosque, también se vuelven a poner más árboles nuevos, ¿no? Es decir, para darle una rotación a todo el bosque, podría decirse, y seguir teniendo esta materia prima, ¿no? Es decir, no solamente se explota, sino que también se trata de volver a cultivar y que renazca, para que en un futuro se pueda volver a sustraer esta materia prima, al mismo tiempo que no se afectaría como tal. Y aquí tenemos el diagrama de procesos de las tres familias, es decir, en la ilustración se puede ver de forma esquemática el proceso completo de la obtención del alcohol a partir de los principales materiales primas que se utilizan para su producción. Es decir, aquí cada familia comparte una tiene una tarea en específico. Es decir, la del maíz, el trigo, es para que básicamente obtendríamos de ellas, los almidones para el proceso de la hidrólisis. La remolacha, la caña de azúcar y la maleza es para la fermentación y la destilación de los azúcares. La madera y los residuos de las podas también es para obtener las celulosas mediante un proceso de hidrólisis. Ya en el momento, en este diagrama se podría ver cómo sería esquemáticamente, la forma en que se iría produciendo parte por parte, porque estas tres partes se están produciendo al mismo tiempo, mientras que una pasa por ejemplo, los almidones, mientras una pasa por su proceso de hidrólisis y la de las celulosas también, estas son al final fermentadas para poder obtener el material, y ya lo hablaremos más adelante. Entonces aquí tenemos que ya cuando todas terminan de su proceso de la hidrólisis, excepto los azúcares, van a la parte de la fermentación, y de ahí se sustrae el etanol hidratado y luego ya lo deshidratamos y tenemos el etanol. Bueno, para poder hablar un poquito mejor, los residuos de la biomasa contienen mezclas complejas de carbohidratos llamados celulosas, hemicélulas y lignina. Para obtener los azúcares de la biomasa, esta se trata con ácidos o enzimas que facilitan su obtención. La celulosa y la hemicelulosa son hidrolizados por enzima o diluidas por ácidos para obtener sacarosas, que es entonces fermentada. Tres son los principales métodos para extraer estos azúcares: la hidrólisis con ácidos concentrados, la hidrólisis con ácidos diluidos y la hidrólisis enzimática. Entonces aquí tenemos otro diagrama, el cual nos plantea que la primera fase, si lo podemos